a Dios. Amén. 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 Entonces vamos a comenzar cantando. Y la Amén. hermana Miriam nos va a dirigir en un coro. Amén. Me cayó el celular. Tienes que activar el micrófono, mami. Dios está aquí. Amén. Hay dos, Dios está aquí. Dios está aquí, qué hermoso eco. Dios está aquí. allá. Dios está ¿cierto? No, hermano, pero estoy como en un inicio casi. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como es que te canto y me puedes oír. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como es que te canto y me puedes oír. Le puedes sentir en este mismo momento. Le puedes sentir si le abres tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Le puedes sentir si le abres tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Amén. Amén. Él está aquí. Está aquí en medio de nosotros porque su palabra nos dice donde haya uno o dos reunidos en su nombre, ahí está. Ahí estaré yo en medio de ellos. Y hoy estamos reunidos en el nombre de Jesús. Él está con nosotros. Solo me gusta la última estrofa de esa canción que dice, si le abres tu corazón, lo puedes sentir. Entonces hay una partecita en nosotros que debe abrirse para poder sentir su presencia. Bueno, vamos a seguir cantándole al Señor y mi tía va a dirigirnos en un coro. Tía, tienes que desbloquear el micrófono. Ya. Dios les bendiga. A ver, cantamos Te quiero, Señor, te quiero. Quiero, Señor, te quiero. 29. Amén. Amén.
Amén. Bueno, 1, 2, 3. Te quiero, Señor, te quiero. Te quiero porque hay razón de amarte con toda el alma, la mente y el corazón. Te quiero, Señor, te quiero. Por siempre te querré. Mi vida sin ti no es nada. Sin ti nada puedo hacer. Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde. Sin ti yo semejante soy al ave que se va y no vuelve. Quiero, Señor, te quiero. Te quiero porque hay razón. Mi vida entrega tu vida, siendo yo un vil pecado. Quiero, Señor, te quiero, y por siempre te querré. Mi vida sin ti no es nada, sin ti nada puedo hacer. Sin ti la vida se me va como la niebla que se pierde. Sin ti yo semejante soy al ave que se va y no vuelve. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Don Miriamcita, don Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Estoy saliendo del trabajo, así que voy a estar en la calle, tal vez me... Bueno, Dios lo bendiga. Dios te bendiga, pajarito. Bendiciones a Bienvenido. todos. No, está bien. Bueno, entonces, ay, qué lindo coro. Me gusta. Ay, ese es hermoso. Es una declaración de amor. Sí, es hermoso. Bueno, entonces vamos a escuchar una experiencia con Jesús, pero tía, no sé qué te dijo Nata. Pues ella no me dijo nada, pero sí, pues yo contaría una experiencia mía, Bueno, porque no, cuando ya vimos la programación, la niña ya pues ya salía. bueno, Entonces, pues yo les voy a contar una experiencia que el Señor Jesús siempre ha estado conmigo. Bueno, esto sucedió en mi trabajo. Como ustedes más o menos yo les he comentado, yo trabajé con la alcaldía y donde trabajé se trabajaba en turnos. Entonces se trabajaba en el día, se trabajaba en la noche y se trabajaba en el fin de semana. Cuando yo ingresé a este trabajo, pues yo me visualicé y pues pensé entre mí, para mí el mejor turno de trabajar es el fin de semana, porque yo no trabajo sino 2 días. Y cuando es festivo son 3 días. Entonces, pues Dios me dio como las palabras para yo poderle decir a la jefe que qué posibilidad había para que ella me ubicara en el turno de fin de semana, porque pues mi proyección era seguir estudiando. Entonces ella me dijo, bueno, sí se puede. Entonces ella me dijo, bueno, eso se puede hasta que ella salga, porque ella también, la compañera que yo entraría a reemplazar, ella estaba estudiando también. Entonces ella terminaba, dejaba la vacante y yo ingresaría. Bueno, así pasó toda mi vida laboral de 29 años. Los laboré en el turno de fin de semana y otra parte en la noche. Dentro de ese ir y venir hubieron dificultades porque pues ya con Claudio se empezaron a hacer una serie de conquistas laborales con las personas que trabajaban en la noche y en fin de semana. Entonces pues ya empezaron a pagar los recargos nocturnos, los dominicales y los festivos. Eso generó una cantidad de inconvenientes y envidias de los compañeros y de los jefes.
Bueno, de todos modos, nosotros estábamos afiliados a un sindicato que era el que pues uno se afilia a un sindicato para poder tener como un respaldo para evitar que pues lo maltraten a nivel laboral, ¿sí? Entonces el sindicato pues nos sostuvo. Resulta que nosotros éramos 5 profesionales que laborábamos en el turno de fin de semana. Claro, esto generó que ganábamos más que las coordinadoras, que los otros compañeros entonces se dieron una cantidad de resoluciones. Entonces se empezaron a manejar arriba en las oficinas, no, hay que sacar resoluciones para que los profesionales no trabajen ni en la noche, ni trabajen en fin de semana. Entonces, yo ya casi estaba a puertas de salir pensionada. Entonces, yo hablaba con Claudio y le decía, no, Claudio, eso va a estar complicado porque nos van a sacar una resolución en la cual nos dice que tenemos que salir a laborar de lunes a viernes. Entonces, yo le dije a él, si usted me colabora a mí, y yo me retiro del trabajo, y yo espero la pensión en la casa, porque si yo seguía trabajando, entonces toda la carga prestacional, pues eso caía. Se caía, entonces pues uno a nivel de pensión se desmejoraba. Así pasó y resulta que de todos modos a mí me pusieron un disciplinario. Ese disciplinario, entonces se consiguió una abogada, entonces se puso una tutela. Todos los 5 profesionales hicimos lo mismo. Dios fue grande y misericordioso y la única tutela que salió a favor fue la mía. Entonces yo pude seguir laborando en el turno de fin de semana. Mis demás compañeros, ellos sí, se desmejoraron y lo sacaron del turno. Yo seguí, hasta cuando ya le dije a Claudio, ya no más, no puedo porque la tutela solamente me cobijaba una parte, pero la otra parte de lo que era la parte jurídica, que era competencia de la entidad, no me cobijaba. Entonces, ¿qué hizo la entidad? Me puso el disciplinario, que eso es lo que yo les había comentado a ustedes la vez pasada, que me ayudaran a orar para que eso saliera bien. Resulta que la abogada continuó con el caso, ella volvió a meter esa tutela con todas las partes jurídicas y gracias a Dios salió a favor, pero como ahorita se cerraron los juzgados, entonces no sabemos qué pasa, qué respuesta dio la entidad con respecto a lo que el juzgado hizo a favor mío. Entonces, yo les comento que de todos modos Dios todo el tiempo estuvo conmigo, me ayudó, nos direccionó cómo se tenían que hacer las cosas y pues este último paso ya está en manos del Señor. Entonces era para contarles eso que yo viví a nivel laboral. Amén. Bueno, amén. Amén. Gracias. Qué bien, porque definitivamente el Señor es nuestro abogado también. Amén. Defiende. Sí, todo el tiempo me ayudó, todo el tiempo me ayudó, todo el tiempo. Podemos estar tranquilos porque en sus manos Estamos. Amén. Amén. seguir orando y con fe Sí, de tener una buena respuesta, una amén, victoria amén. Para el último testimonio, para otra Amén. experiencia con Jesús. para acabarlo de glorificar a Él. Amén, amén. Entonces vamos a escuchar un texto de ánimo por Juan. Bueno, buenas tardes. Amor, sí, Buenas no, tardes, ¿ya? padrecito. ¿Tú lo estás poniendo, bebé? Sí,
Bueno, vamos a leer para los que quieren buscar Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza. 18. Castillo. Te amo, Jehová, fortaleza. 18:25. Desde el 25. Bueno, yo voy a leer en el nombre de Dios. Amén. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Bueno, nos invita a varias cosas. A esperar, a ser recto, a ser limpio, misericordioso, Amén. a esperar en él. Amén. Amén. Es el texto que el Señor tenía para hoy. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a la oración por peticiones y la señora Miriam nos va a dirigir. Bien. Entonces, hay peticiones especiales. Sí. Dios les bendiga a todos. Yo tengo una petición porque mi jefe desea hablar con un colega de él y desde febrero estamos buscándolo, le hemos mandado razones, lo llamamos y es muy importante el tema que tiene que tratar mi jefe con él para defender a una persona que va a perder su casa y es un ancianito. Entonces, yo quiero pedir oración para que este abogado, se llama Alberto García, el Señor Jesús lo inquiete y pueda llamar al doctor Gallón y el doctor Gallón darle las instrucciones que él en un principio le dijo que sí, que él le iba a llevar el caso. Entonces, que el Señor lo inquiete porque ya hoy abrieron los juzgados acá en Colombia y queremos que este señor no pierda su casita. Es como una casa de 3 plantas y es de lo que él depende. Es una persona que no es pensionada, es una persona ya con más de 70 años, a él lo engañaron. Entonces, que el Señor Jesús inquiete al doctor García para que le responda al doctor Gallón. Amén. Amén. ¿Alguien más? Sí, yo pido oración por el sobrino que le hemos contado, que pues en este momento hemos llamado a las hijas, yo he llamado a las hijas, pero no han contestado el teléfono, no sé qué habrá pasado con él. Pero sabemos que él salió bien de la cirugía, pero ya no sabemos si ya está en la casa o qué pasó. Amén. Yo también pido oración por la salud de mi tía Amén. Susana. Y voy a pedir oración por que el Señor sea dirigiéndome estos 2 meses para hacer mi memoria y poder entregarla en septiembre. Amén. Amén. Bueno, entonces todos vamos a orar por esos motivos, principalmente. Señor, bendito y alabado seas. Estamos aquí reunidos, Señor, en mi grupo, dirigiéndonos a ti para que nos escuches, Señor, y nos permita misericordia, Que sea respondiendo, que tú tienes de jefe, hablar con él y llegar
al cumplimiento de ese compromiso que él le había dado al doctor Gallón. Que este Señor no pierda su casita, Señor Jesús. Sabe, Señor Jesús, todas las cosas. Pedimos, Señor, por mi niña, el trabajo de mi niña. Tú tienes, Señor, también el control en esa puerta que se abrirá a mi hija en el nombre de Jesús. Oh, Señor, también te pido por las peticiones de Lina, Señor, que ella también la ayude, la salud de su tía y lo de sus memorias, Señor Jesús, por la vida espiritual de nuestro hogar, de mi esposo, de mis hijos, la mía, Señor, tú nos sigas afirmando, Padre Santo, por la familia de mi esposo, por la familia mía, este sobrino, que tú sigas, Señor, tratando con él, también rodeándolo, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Inquieta a Alberto García, Señor, en esta hora, Señor. Inquiétalo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay todo poder y hay toda autoridad, Señor. Aleluya. Tú eres el que convences, el que cambias, el que reargulles. Bendito sea Jesús. Amén, amén. Amén. Soberano Dios, gracias. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Entonces vamos a seguir con la reflexión de la palabra del Señor. Amén. Amén. Creo que me tocó a mí. Pero entonces voy a pedir una oración para que sea el Señor Jesucristo hablándonos, Amén. dándonos sabiduría. Señor Jesús, Amén. Gloria a estamos Dios. aquí reunidos, Señor. Gracias por tu presencia santa, Señor. Que seas tú. Tu palabra, que salga de tu boca de don Hernando, Padre Santo. Señor, hables a nuestras vidas a través de mi esposo. Al presentar lo que tú tienes para decirnos, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, nuestra mente, para escuchar tu voz, Padre Santo. Dispón nuestra mente, nuestro corazón para escuchar, Señor. Que no haya petición, Padre Santo, que Él se deje dirigir por ti. Continúa obrando poderosamente en su vida, Padre Celestial. Toda situación está en tus manos y que tú te a todo, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Bueno, no le puse título a esta reflexión porque la verdad, hoy estuvimos como un poquito afanados sobre el tiempo, ¿no? Pero vamos a ver de qué el Señor nos quiere hablar. Vamos a leer un versículo, Hebreos 4:12. Si Linita me hace el favor y me lo coloca, Hebreos 4:12. Lo busco. Listo. Dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aleluya. Y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. ¿Qué otro nombre le damos a la Santa Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿cierto? La espada del Espíritu. La espada. El pan de vida. El pan de vida, bueno. Esa es la palabra, ¿cierto? Sobre eso nos vamos a referir, sobre la palabra. ¿Sí? Que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Que es la espada de doble filo, ¿sí? Que es cortante, ¿sí? Que es como una lámpara, ¿cierto? Amén. Es Que como una alumbra. lámpara. Y que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Pero la palabra, nosotros, ¿qué es la palabra para nosotros? Puede ser una palabra positiva o puede ser una palabra negativa. La palabra Dios nos dice que la utilicemos para exhortar, para alentar, para consolar, ¿cierto? Sería lo positivo. ¿Qué sería lo negativo? Lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. Para desanimar también se puede utilizar, ¿sí? Que eso es lo que no debemos utilizarla. Amén. Ni para desanimar, ni para desconsolar. No, porque la palabra es Sí, porque la palabra es, o sea, el poder de la palabra es inmenso, ¿cierto? Dice que, hay un dicho que dice que la palabra es como una flecha, ¿sí? Como una flecha que se lanza, ¿sí? Que después de lanzada no se puede detener, ¿sí? Por eso es importante, digamos, que nosotros empleemos bien la palabra, ¿sí? Y la Biblia nos enseña eso, ¿sí? La palabra de sabiduría. En Proverbios, perdón, Amós 5:13, colócame, mami, Amós 5:13. Amós. Profeta. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando uno es prudente y no tiene las palabras de sabiduría para decir, es mejor callar, ¿sí? Por eso que el sabio, dice la palabra que el sabio cuando calla cuando debe callar, ¿sí? Pero el necio habla cuando no debe hablar. Hay veces es mejor callar que hablar, porque si no estamos en la disposición de decir una palabra positiva, es mejor callar, porque uno puede ofender a las personas Amén. con una palabra. Dice el Señor en su palabra que no debemos
maldecir, no tengo la cita acá, que no, palabras, ¿cómo es? Deshonesto. Palabras deshonestas o deshonrosas, ¿sí? Mucha gente pues dice groserías, ¿verdad? De X o Y manera, ¿cierto? Y esas son palabras maldicientes. Pero no solo las palabras soeces son palabras maldicientes. No solamente, o sea, decir, bueno, esas palabras que uno le escucha a la gente ordinaria, ¿sí? No solamente esas son palabras Ni palabras deshonestas ni necedades. así aquí dice en Efesios 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Dios. Y el 5. Este, No, la 4. Cuarta, perdón, me equivoqué, cuarto. Ni palabras deshonestas ni necedades, ni truhanerías que convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Es que no ¿Sí? conviene. Amén, amén. Que no convienen, perdón. Entonces nosotros decimos, bueno, no vamos a decir grosería digamos, para los que alguna vez dijimos alguna palabra soez, hoy nos cohibimos de esas palabras. Amén. Pero no solamente las que determinamos como groserías son maldicientes. Hay otras palabras que son maldicientes porque son palabras que utilizamos a veces para desanimar a una persona, por decir algo, ¿cierto? Que en lugar de darle ánimo, le desanimamos. Por ejemplo, al que esté enfermo, ¿qué le dice uno? ¿Sí? No, yo espero que tú te recuperes, ¿sí? Que Dios te va a sanar, ¿sí? Esas son las palabras, pues, que uno está indicado a darle a un enfermo, ¿sí? Darle ánimo, ¿sí? Pero y tú le dices, no, es que, no, tienes cáncer, uy, no, esa palabra, esa enfermedad es mortal, eso de esa no te vas a salvar. Pues una palabra maldiciente, esa es una palabra maldiciente, es una palabra negativa. O cuando uno le dice a una persona, es que usted no hace las cosas bien, usted es un inepto, usted no sabe hacer las cosas, esas son palabras maldicientes. ¿Sí? Porque porque habiendo palabras que se pueden omitir, ¿sí? Palabras negativas de una palabra positiva, ¿cierto? Entonces no solamente las groserías son palabras maldicientes. También son maldicientes las palabras que desaniman a la otra persona, ¿sí? O la injurian, o lo califican, o lo menosprecian, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, Sí, Tiene pero que yo tengo trabáramos. el mundo me sigue, ¿no? Todos los amigos y amigas del tío Diego, que son mis fans, porque yo canto súper bonito. Porque mira, la tía y... bueno, amén. Bueno, Continuamos. Bueno, Entonces, estabas diciendo que no solo el decir groserías era maldecir. Y vas a dar un ejemplo. correcto, sí, la palabra, o sea, tiene ese poder, ¿no? Ese poder de que tú puedes decir las cosas positivas o negativas, ¿sí? Es la influencia que tiene de decir las cosas positivas. Por ejemplo, a una mujer, mire la niña cómo se puso de contenta cuando vimos que estaba hermosa, ¿ah? Y así son las mujeres por lo regular, ¿cierto? Que le Claro, echan un piropo y dicen, mire cómo está de linda, mire cómo está de hermosa.
y ya suben al cielo y bajan otra vez. ¿Sí? Y así es uno, o sea, así somos la mayoría de las personas. Nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿sí? Es como, por ejemplo, nosotros los que hemos trabajado en ventas, ¿sí? Si llamamos de un cliente. Y bueno, ese romper ese hielo es duro, ¿cierto, doña Miriam? Me sé que creo que trabajó en ventas. Bueno, le rompe, este ya lo tiene en silencio. Romper el hielo es un momento como tensionante, ¿cierto? Pero entonces, y más que todo, cuando el cliente le dice a uno, bueno, ¿y usted qué me viene a ofrecer? ¿Sí? Entonces uno como, digamos, ese es un momento en que uno tiene que aprovecharlo para decirle, no, es que usted está en su día de suerte porque usted es una persona de gusto, yo le traigo la mejor mercancía, por decir algo, ¿cierto? Usted es una persona de gusto, ¿sí? O cuando se van a medir unos zapatos o algo, uy, que le quedan, el vendedor siempre le dice a uno que los zapatos le quedan hermosos, o ese vestido, o esa blusa, ¿cierto? Porque él necesita hacer la venta, ¿cierto? No voy a decir que el calzado está mal hecho, sino al contrario, ¿eh? Esa persona dice todo lo positivo que tenga que decir. ¿Para qué? Para producir esa alegría en el comprador, ¿cierto? Y así nosotros, ¿sí? En la relación de nosotros con nuestros semejantes, pues en lo posible, de verdad, no producir palabras de desánimo, sino de ánimo. Y si Amén. tiene uno que reprender, ¿cierto? Por ejemplo, los padres cuando reprendemos a los hijos, tratar de hacerlo pues de la manera más pausada, calmada, porque cuando perdemos el control no edificamos, ¿cierto? Amén. Y a los maestros, por ejemplo, ustedes que tienen ese privilegio de enseñar, ¿cierto? De enseñar, digamos, y de que son escuchados por los alumnos, ¿sí? Escuchar cosas positivas, ¿sí? No por debajear al alumno, obviamente, ¿cierto? Sino enaltecerlo, decirle que tiene muchas cualidades, pero tiene que saberlas aprovechar, por decir algo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? Entonces la palabra depende como la utilicemos, esos mismos efectos van a producir, ¿sí? Que no solamente sea para reprochar, sino para enaltecer, porque la palabra, igual cuando tú le predicas a alguien, ¿sí? O le enseñas a alguien, en ese mismo, con la misma, con el mismo amor que tú le enseñas, esa persona va a captar más el mensaje que tú le quieras dar, ¿correcto? Amén. Pues ese es pues el llamado en esta tarde, ¿no? Que Amén. empleemos la palabra como un argumento de positivismo, ¿cierto? Con nuestras parejas también, por decir algo, ¿cierto? Cuando uno está recién de novio, pues le dicen palabras muy hermosas, ¿cierto? Tanto la mujer como el hombre se la expresan. Mi amorcito, mi tesorito, mi vidita, bueno. Toda la vida. Pero ojalá que sea eso para toda la vida. Así es. Que no debería perderse, ¿cierto? Porque eso lo motivan y si se hace un reclamo también se puede hacer con palabras bonitas, digo yo, ¿no? No necesariamente tiene uno que estar bravo, aunque hay personas que por nuestro carácter, ¿sí? Hay veces las otras personas piensan que uno está bravo a toda hora, ¿sí? Pero eso no es así, ¿sí? De pronto no, es la forma de decir las cosas también, que influyen, ¿cierto? Amén. Pero igual cuando las personas lo conocen a uno dicen, no, usted no es bravo,
Él es, esa es su forma de ser, pero Él es amoroso, ¿sí? O es amorosa esa persona, Amén. ¿sí? Amén. Porque así es que yo digo que la enseñanza es con amor, ¿sí? Es más eficiente, ¿sí? Amén. Y eso nos enseña el Señor Jesucristo. Él cuando teniendo toda la sabiduría, ¿sí? Él tuvo que callar cuando Poncio Pilato lo interrogaba, ¿cierto? O tuvo que callar, no, él calló porque pensó que era lo más prudente, ¿sí? Amén. Tenía que callar en ese momento, ¿sí? Entonces nosotros hay veces, cuando nos toque callar, callamos, ¿sí? Si no son palabras para edificar, mejor callamos, ¿sí? Porque así como dije antes, que la palabra es como una flecha, cuando tú la lanzas, y si la lanzas para ofender a la persona, ¿sí? Pueda que esa persona nunca jamás te perdone lo que le dijiste, ¿sí? Es posible, ¿sí? Porque de pronto es una palabra muy ofensiva, ¿sí? Y hay palabras que son más hirientes que una acción física, ¿cierto? La palabra puede ser más odiosa, más agresiva, ¿sí? Por eso los países nombran a los embajadores gente muy experimentada en, en una carrera diplomática, porque depende la palabra, puede producir una guerra o puede producir lo contrario, una paz, ¿sí? Entonces depende como nosotros tengamos la sabiduría para hablar, así mismo son los efectos que vamos a tener en nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida profesional, en nuestra vida sentimental, ¿sí? Entonces es mejor ser serenos y que Dios nos ilumine cada vez que hablemos, para que Amén. no digamos palabras maldicientes, ¿sí? Para que no sean groserías, pero son mal dichas, ¿sí? Entonces, mejor que la palabra la empleemos para bien decir bien, Para bendecir. igual, para bendecir, ¿sí? Lo mismo, para Amén. bien decir y bendecir. Dios los bendiga, Dios los guarde, Amén. los amo mucho, Amén. me alegra Amén. que hayamos estado reunidos. Amén. Amén. Gracias. Bien. Yo también te amo mucho, papi. Y gracias al Señor por su palabra. Amén. Bueno, Gracias al Señor. gracias. Bueno, entonces, antes de pasarla al estudio sobre la Biblia, vamos a cantar un coro. Amén. Lee nos va a dirigir. Amén. ¿Me ayudas a buscar la letra de Tu amor por mí? Por favor. Tu amor por mí es más fuerte que más dulce que la. Bueno, entonces vamos a cantarle al Señor. 1, 2, 3. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo
Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Amén. 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 Bueno, entonces seguimos con el estudio. A mí. Pónganme al día que hicieron ayer. ¿De qué hablaron? Su merced tiene que activar el micrófono. Bueno, ayer les hablé un poquito del Antiguo Testamento, de que hablaba de la creación, del pueblo de Israel y un poquito del Nuevo Testamento, pero fue muy somero la... Bueno, porque yo tenía solo un par de cosas para decir acerca del Nuevo Testamento y tú seguirías, mami. A ver, a ver, ¿qué vas a decir, madrecita? Ya, entonces voy a traer el libro mío. acá ya llegó el verano y está haciendo un calor. Listo, entonces, ¿vamos todos? Eso me sé. Bueno, la vez pasada habíamos hablado Le pusieron. de la clasificación en temas del Antiguo Testamento. Entonces habíamos dicho que habían libros de la ley, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. Y en el Nuevo Testamento encontramos los mismos temas. Hay temas que se van a repetir. Entonces tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, los evangelios son los que hablan del ministerio del Señor Jesús en la tierra, desde su nacimiento. En Mateo, Marcos y Lucas, en Juan no se habla del nacimiento, pero en los otros evangelios sí, y pues de todo su ministerio. Entonces van a haber muchas, digamos que historias, muchas partes del ministerio del Señor Jesús que se repiten en todos los evangelios, y hay otras que solo se encuentran en uno. Y bueno, hay diferentes visiones dependiendo del autor de cada uno de los evangelios. Entonces, bueno, eso no lo conozco mucho a profundidad, pero yo sé que Juan nos muestra al Señor Jesucristo en su divinidad, entonces el Señor Jesús como Dios. Lucas nos muestra al Señor Jesús en su humanidad como hombre. Y Mateo y Marco no me acuerdo, mami, tú luego me dirás. Uno es también como el siervo. No te escuchamos, mami. Siervo es Marcos, Ahí como como rey como el rey es Mateo. es Mateo. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Juan vamos a encontrar historias que van a marcar la divinidad de él, como cuando resucitó, cuando creó de la nada. Eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Los evangelios son muy interesantes de leer
Y bueno, creo que eso los decía la vez pasada, que cuando una persona quiere acercarse y quiere comenzar a leer la Biblia, es bueno que empiece por los evangelios. También hay, como en el Antiguo Testamento, habían libros históricos, en el Nuevo Testamento también hay un libro histórico que se llama Hechos de los Apóstoles. Y Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia del nacimiento de la iglesia. Después de que el Señor, bueno, resucitó y ascendió al cielo, pues los discípulos fueron los encargados de seguir con, pues, las recomendaciones que el Señor les dio, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces este libro nos cuenta el comienzo de la iglesia primitiva, todo lo que, la aplicación de las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces vemos, habla en sus primeros capítulos está lo del día del Pentecostés, que es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, y a lo largo vemos cómo ellos estuvieron en Jerusalén, luego se expandieron a Judea y luego a las extremidades de la tierra con Pablo. Y vemos entonces cómo el accionar de cada apóstol se ajustaba a lo que Jesucristo les dejó. Entonces, predicar la muerte y la resurrección de Cristo, bautizar y orar también para que las personas que recibían la palabra recibieran el Espíritu Santo. Entonces es un libro muy interesante de leer. En este momento lo estamos estudiando en la iglesia. Ya vamos a acabar. Estamos en el capítulo 27. Estamos ya al final. El primero es, los primeros capítulos hablan de la visión de Pedro, o sea, como Pedro, cómo los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y cómo eso les dio el poder, la autoridad para predicar. Y luego como también nos cuenta la conversión de Pablo y cómo Pablo recibió el ministerio por los gentiles y fue a predicar por todo el mundo. Luego de este libro histórico, entonces están unos libros que se llaman epístolas. Epístolas significan cartas. Y hay carta a los romanos, a los corintios, a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y Timoteo. Esas son las cartas de Pablo. Pablo en su ministerio, él viajó a muchas ciudades. Entonces, las cartas son cartas que él envía a las iglesias que se crearon en estas ciudades que él visitó. Entonces, carta a los romanos, carta a los corintios, pues es la ciudad de Corinto. Efesios, bueno, la ciudad de Éfeso, Filipenses a los filipenses y así. Y también hay otras cartas está Tito, Filemón y Hebreos, y otras cartas de otros autores. Entonces, está la carta de Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan y la carta de Judas. Pero también las cartas tienen el objetivo de edificar a la iglesia. Entonces, las cartas son para los cristianos. Son recomendaciones de vida cristiana y personalmente a mí me gusta mucho la carta, no me gustan todas. Pero en este momento estoy como muy interesada en la carta de Santiago y en las cartas de Juan. Me gustan mucho las cartas de Juan porque habla mucho del amor. Entonces, si quieren comenzar a leer las cartas también, pues, ahí les dejo como la recomendación bonitas. Y también, como vimos en el Antiguo Testamento, entonces, que habían libros proféticos, el Nuevo Testamento también tiene un libro profético. Entonces, el libro profético es el Apocalipsis o el libro de las Revelaciones, que nos cuenta entonces la visión que el Señor le regaló a Juan. Juan, que era el discípulo amado y el más cercano al Señor Jesucristo mientras estuvo acá en la tierra. Él, bueno, pues obviamente siguió con su ministerio, y cuando estaba muy anciano, él lo llevaron preso a una isla que se llama Patmos. No lo mataron, pero dijeron como, ay, este viejito, vamos a deshacernos de él porque no deja de predicar.
y lo llevaron a esta isla de Patmos, y allá en una prisión, pues, cuarta vez su libertad, fue que el Señor le regaló la profecía del Apocalipsis, la visión del Apocalipsis, y le dijo que tenía que escribirla y enviarla a unas iglesias. Esa introducción está en los primeros versículos del Apocalipsis. Un libro muy interesante, también con muchas imágenes, pero un poco complejo de entender, entonces no recomendaría a una persona que está iniciando con la Biblia, creo que no, de pronto no entendería muchas cosas. Creo que es un libro a empezar a leer un poco más tarde. ¿Cuál? Del Nuevo Testamento, entonces. Quería decirles que, entonces, este testamento es el cumplimiento y la confirmación de la verdad establecida en el Antiguo Testamento y nos prepara para saber lo que vendrá en los últimos días. Como vimos, se compone de 4 evangelios, del libro histórico, de las cartas y del libro profético. Eso ya les hablé. ¿Cuál es la importancia del Nuevo Testamento? Entonces, nos muestra, nos revela realmente que Cristo es el Señor de la Biblia, porque vemos muchas profecías cumplirse en el Nuevo Testamento, muchas profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. La Biblia puede también ser llamada historia de Cristo. En el Nuevo Testamento prepara el camino para su venida, para su siguiente venida. Los 4 evangelios cuentan la historia de su vida en la tierra, las epístolas explican sus enseñanzas y el Apocalipsis explica su triunfo. Es otra manera de ver el camino de los libros del Nuevo Testamento. Y ya, eso quería compartirles por ahí. Bueno, si quiere, yo voy a agregar como la historia, un resumen del Nuevo Testamento, donde dice que la historia, más o menos como la historia. Entonces dice, durante 300 años Israel sufrió bajo los gobiernos extranjeros. Primero fueron los griegos, que trataron de imponer su civilización y su cultura. Después llegaron los egipcios y los sirios y finalmente los romanos, tomando el control a partir del año 63 a.C. El pueblo de Dios esperaba que llegase alguien para libertarlo, para que los liberaran. Y los movimientos de resistencia eran liberación, no llegada. El pueblo no dejaba de preguntarse cuándo se cumpliría la promesa de Dios, esa promesa de salvación. Y entonces inicia el Nuevo Testamento con el nacimiento dice que José y María tuvieron a Jesús en Belén. Dios ahí cumple su promesa de que llegaba el Salvador. En esa época estaba el rey de Herodes, y él muere y se reparte ese reino en sus 3 hijos. Aparece un personaje muy importante, Juan el Bautista, donde anuncia la llegada del Señor Jesús, que es el enviado de Dios, pero más tarde muere decapitado por Herodes Antipas. Luego empieza el Señor Jesús a predicar y a enseñar. En sus 3 años cambia el mundo y aún sigue cambiando al mundo con su mensaje de salvación, su mensaje de amor, su mensaje de perdón. Luego el Señor Jesús se dirige a Jerusalén para morir. Allí es juzgado, allá lo condenan a morir, lo crucifican y Él entrega todo por amor a nosotros. Entonces aquí empieza ya Pablo, el gran perseguidor de los cristianos, cambia y se convierte en uno de los discípulos bien importantes del Señor Jesús y empieza a extender la buena noticia de esas buenas nuevas de salvación en el Imperio Romano. Y hoy aún nos habla a través de sus cartas. Pablo es hecho prisionero, es llevado por causa del Evangelio a Roma, escribe varias cartas a las comunidades cristianas que se encontraban en Roma. En el año 70, los romanos saquean y destruyen
a Jerusalén, que se acuerda que les contaba de lo del imperio babilónico, y allí mueren muchos judíos. Y hay una matanza de la mayoría de los cristianos. Luego la iglesia primitiva empieza a ser perseguida y lo llevan allá a ese coliseo de Roma, a ese coliseo, y los exponen para que se lo coman las fieras, y que tenían que rechazar y negar que son cristianos. Esos emperadores se deleitaban con el dolor de esos cristianos que preferían dar su vida antes de ir a decir que no seguían a Jesucristo. Hacia el año 100, después de que Dios le permitió a Juan el Bautista, a Juan el Apóstol, la revelación de Apocalipsis, muere. Él murió de muerte natural. Fue uno de los discípulos que no fue quizás como sacrificado como los otros, porque los demás fueron crucificados, aserrados, ¿qué más, papi? Apedreados. Pero Juan, antes de irse allá a la isla de Pasmos, fue echado en una olla de aceite hirviendo. Entonces, y bueno, y luego la iglesia crece rápidamente a pesar de esa persecución, y entonces empieza a dispersarse este evangelio por toda la tierra, que hoy aún nos alcanza. Mañana les sigo contando más de la historia del mundo, porque es bueno y meter la historia con lo que el Señor nos permite, que Él nos enseña, nos permite aprender con la historia secular. Pues ahorita que tú hablas de lo de Juan, para mí es una confirmación de cómo la Biblia es armónica. Y en uno de los últimos versículos, creo que es de Juan, en el que Pedro estaba preguntando acerca de lo que iba a pasar después. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro como que no se preocupara por la vida de Juan, que no mirara no pensara en lo que iba a pasar con él, porque los dos tenían ministerios diferentes. Eso como es a grandes rasgos lo que le dijo. Y ahí el Señor le dio como una idea de que Juan iba a morir como mártir, como si murió Pedro, como si murieron la mayoría. Juan murió de muerte natural, y eso el Señor Jesucristo lo dijo y se cumplió. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario que hacer, algo que agregar? Si es información de pronto que útil, que no, de pronto no habían cosas que no conocían o cosas de las que no se acordaban. Bueno, señora, tía. Micrófono. Quería que me orientaran. El libro de Romanos es el que habla acerca del Evangelio, o ¿cuál es? Donde No, puntualiza. los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, y Romanos es como todas las cartas, sí. Es la columna de las doctrinas cristianas que habla del evangelio, donde Pablo empieza a hablar del evangelio. Dependiendo a las necesidades de esas iglesias que
él visitaba o que le contaban a él cuáles eran las situaciones que se podían dar. Por ejemplo, habían unos que se estaban circuncidando, o sea, estaban predicando lo nuevo y también estaban pidiendo que se circuncidara. O por ejemplo, creo que en Colosenses había, o en una iglesia había un señor que se estaba, como que tenía una relación incestuosa con su madrastra. Y en otra, o sea, dependiendo a lo que se podía ir dando, entonces Pablo les va escribiendo como exhortaciones con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, habla de la familia, después de los obispos, de los diáconos, de quiénes son los que deben estar ahí, de las mujeres. Hay una parte que creo que dice que las mujeres no, pero entonces, y en Hebreos, sujetas. Entonces podría decirse que sí, lo que dice mi mamá, toda la doctrina está como dada ahí en las varias cartas. Sí, es como la aplicación, obviamente en los evangelios del Señor dejó todo, pero en las cartas es el evangelio aplicado, entonces es la práctica. Ya. Gracias, Dios la bendiga. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, vamos, mi mami dirá quién hace la programación y cierras con una oración. Bueno, entonces voy a pedirle a Juan que él nos haga el orden de mañana y que el Señor Jesús nos siga bendiciendo y mañana nos vemos a esta misma hora y que el Señor siga inquietándonos a aprender más. Amén. Porque esto yo veo, tanto ustedes como yo hemos aprendido, el Señor nos ha abierto la panorámica para que sigamos el norte y el camino sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino derechito la ruta que Él dejó. Amén. No. A mí me gustaría tal vez en otra ocasión compartirles un poco la historia del cristianismo aquí en Francia, porque es algo que es muy interesante también. Como ustedes saben, aquí en Francia fue donde hubo Martín, ¿cómo era? Siempre se me olvidó, me confundo. Martín Lutero. Entonces, no, no estuvo aquí en Francia, pero es muy interesante porque conozco a un abuelito aquí, que es mi abuelito francés, que es la tercera generación. Entonces él conoce mucho de la historia de cómo se originó prácticamente el cristianismo luego de que hubo la reforma, exacto. Entonces es algo muy, muy interesante que él me ha contado mucho. Pues, tal vez algún día, cuando Dios permita, me gustaría compartirles. Amén. Amén. Todo lo que sea para enriquecer, bienvenido, porque todo eso es necesario. El Señor ha utilizado hombres, tiempos y métodos para seguirnos inspirando de que Él es el dueño de nuestras vidas y que quiere cosas grandes con nosotros. Amén. Entonces oremos, mami. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor que gracias, gracias por todo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo donde tú nos has hablado, te hemos honrado, hemos oído tu palabra, Señor, y también hemos aprendido, Señor, de todo lo majestuoso y grande que eres tú. Bendíganos, Señor, allá a los que tengan buena noche, a los de Francia, y a nosotros acá que tengamos una buena tarde y que mañana en el nombre de Jesús volvamos a reunirnos. Gracias, Padre de la Gloria, por todas tus ricas bendiciones. Gracias por cada familia que pudo hoy estar aquí reunida con un propósito de aprender, de oír tu palabra, Señor, de honrarte y de engrandecerte. Bendito sea Jesús.
te alabamos y te glorificamos. Amén, amén. Dios los bendiga. Chao, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a las niñas, a Brian, doña Miriam y don Gabriel, Marita, Hernando, Dios les Juan. bendiga. Dios les bendiga, que descansen y que pasen buena tarde. Que Amén. duerman, que pasen buena noche. Hasta luego, don Gabriel, doña Miriam. Hasta luego, Brian, mamita y Lina Q. Ahorita Hasta luego. los llamo. Dios bendiga. Ahorita los llamo. Bendiciones. Hasta Amén. luego, Betica. Dios la bendiga, gracias. Amén.